ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Bienvenidos a una nueva entrega del estudio del libro Como Él nos ve. Hoy daremos inicio al estudio del capítulo 9, titulado Así mismos se dieron. Vamos a inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Padre Celestial, una vez más tenemos la oportunidad de tener este encuentro especial con nuestros oyentes, con nuestros lectores, con los amigos y hermanos que nos siguen a través de las plataformas tecnológicas. Queremos pedirte que tu dirección, tu bendición esté con nosotros y que el centro de este capítulo pueda convertirse en una realidad práctica en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Herrera, hay una declaración que aparece en el Deseado de todas las gentes, página 286, capítulo 32, que me gustaría introducir el programa de hoy leyéndola. Nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. ¿Puedes repetir eso y grabarlo en tu mente? Nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Pastor Roberto, ¿cómo entendemos esto? Lo que ese texto en esencia nos está diciendo es que el trato que Dios nos da está basado en una actitud de gracia que Dios extiende a favor de nosotros. Que no hay nada en nosotros que nos recomiende delante de Dios o que obligue a Dios a bendecirnos de esta o de aquella manera. Dios simplemente se da a nosotros. Y lo hace porque Él es así. Y porque Él sabe que si no lo hace, nosotros no tenemos otra opción. Ahora, el capítulo que estamos viendo, se dieron a sí mismos. Me gusta, desde el título me gusta, pastor, porque en el contexto de lo que estamos estudiando, cómo Dios nos ve a nosotros, de inmediato me queda claro que Dios nos ve a nosotros como personas que tienen el potencial de ser generosos. Al parecer, Dios no tiene la idea de que nosotros tenemos que obligatoriamente vivir de una forma egoísta o dominado por una actitud de egoísmo. Evidentemente Dios cree que nosotros, sus hijos, por asociación con Él, pudiéramos imitar la actitud que Él tiene de generosidad, de gracia y replicarla en este mundo. Y eso habla mucho de la confianza que Dios tiene en nosotros. Y por eso en la Biblia es muy importante el tema de el modelaje de Cristo para nosotros, en el sentido de que Cristo es el ejemplo máximo para todo el que quiere agradar a Dios en todas las cosas. Y Jesús era consciente de eso. En algún momento a sus propios discípulos les dijo: yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo hago. O sea, no tienen que complicarse la vida preguntando ¿dónde busco un modelo? Yo les di el modelo. No tienen que andar buscando donde no hay. Aquí tienen el referente. Y cuando se trata del tema de la generosidad, Pastor Polanco, el más grande evento de generosidad, la más grande demostración que el mundo ha visto alguna vez, ocurrió en un monte llamado el Monte Calvario,
en donde el Hijo de Dios, Jesucristo, en una cruz, entregó su vida por nosotros. Cuando el apóstol Pablo se refirió a ese hecho concreto, hablando a los hermanos de Corinto, él les dijo: ustedes conocen ya la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros, siendo pobres, fueseis enriquecidos, ¿no? Debido a lo que él hizo. Pablo está haciendo una referencia directa a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué fue lo que hizo? Que se dio a sí mismo. Y al hacerlo así, nos dio el ejemplo máximo de lo que significa dar, de lo que significa ayudar, de lo que significa generosidad. Y Pablo dice que el origen de esa actitud de Cristo es lo que se llama la gracia. Y ahora nosotros no solo somos beneficiarios de la gracia, sino que Dios espera que seamos multiplicadores de esa gracia. Y ese es el proceso que tenemos que entender en este capítulo. Me agrada muchísimo que Pablo dice que se hizo pobre por nosotros. Por amor Entonces, a nosotros, sí. Dios ve una necesidad en el ser humano y la forma en la que Él reacciona para suplir esa necesidad es derramando su gracia sobre nosotros. Pero ese derramamiento de la gracia obra una transformación en Dios. Ya hablamos más de eso cuando vimos el capítulo 4. Pero Pablo ahora utiliza una imagen y dice: Cristo se hizo pobre. Y se hizo pobre para que nosotros llegásemos a ser ricos. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, Pablo nos dice que Cristo se dio a sí mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de un proceso de pobreza en Cristo, no es que Cristo agarró y entregó un dinero, no es que agarró y dejó de ir al trabajo en sábado, no es que se despojó de un pedazo de tierra para donarlo a la iglesia. Cuando la Biblia dice que Jesús se hizo pobre, lo que la Biblia está diciendo es que, como ya vimos que Jesús se despojó de su igualdad con Dios, que Jesús deja la santidad del cielo para hacerse pecado, dirá Pablo en 2 Corintios 5, 21, y que en Gálatas 3:23, que por nosotros deja la bendición para hacerse maldición. Entonces, nota, Cristo toma pobreza para que yo llegue a ser rico. Cristo toma pecado para que yo llegue a ser justo. Cristo toma maldición para que yo llegue a ser bendito. Entonces, es un negocio que por donde quiera que lo veamos, los más beneficiados somos los seres humanos. Porque Cristo está cediendo mucho para que yo pueda tener mucho. Y a veces uno cree que es que la iglesia lo que quiere es que yo le dé, y Dios lo que me está pidiendo. Dios a ti no te está pidiendo nada. Dios comienza esta experiencia dándote. Dios comienza entregándose Él mismo por amor a nosotros, y fue una entrega que incluyó su muerte en la cruz del Calvario. Lo que indica, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que una persona solo es rica cuando ha aceptado la pobreza de Cristo en su vida. Porque es esa pobreza de Cristo la que me hace a mí rico. Una persona que no ha recibido la gracia de Dios y que no ha recibido el impacto de la misericordia de Dios actuando en su vida, no importa lo que tenga, será pobre. Y es pobre porque rechaza el único medio mediante el cual nosotros podemos tener acceso a la verdadera riqueza, que es la gracia de Dios. Entonces, queda claro aquí que la gracia de Cristo, a la que Pablo se refiere, se manifestó no pidiendo algo a los seres humanos. No, Señor. Sino dando. Y cuando dio, lo que dio fue a sí mismo. No puede haber una mayor entrega. O sea, lo dio todo, se dio a sí mismo. Pero de nuevo, la gracia no es que Dios te pide, es que Dios te da. Porque esa es la esencia del Evangelio. Tomar personas que están en bancarrota y acreditarle justicia delante de Dios. Esa es la gracia que el Señor
ha hecho posible para nosotros. Y eso nos ayuda a entender cómo es que funciona la vida cristiana. La vida cristiana no es una experiencia en donde Dios te trae a un punto para que tú hagas o des algo por Él. Digamos esto, pastor, con cariño, pero digámoslo. Dios no nos necesita a nosotros, hermanos. Dios no nos necesita, porque Él es Dios, autosuficiente. No hay nada que tú o yo le podamos dar a Dios. Nada. No hay nada que nosotros tengamos que Dios necesite. La palabra necesidad no se aplica a la persona de Dios. Cuando la gracia de Dios viene a tu vida, no te pide, te da. Porque de eso se trata la gracia, suplir nuestra necesidad. Ahora bien, una vez que la gracia viene a tu vida, como te dio, te habilita para que tú puedas mostrar la misma actitud de Cristo. Es por eso que a nosotros los cristianos en la iglesia se nos pide que hagamos, que demos ofrenda, diezmo, que demos de nuestro tiempo, que ayudemos al necesitado. No es porque eso lo teníamos y se lo estamos dando a Dios. Es porque eso es parte de la gracia que hemos recibido de Dios y como Él nos dio, ahora nosotros podemos dar. De lo recibido de tus manos, dijo David, te damos. Te damos. Porque si ese proceso no se da, pastor, entonces sería la evidencia inequívoca de que la gracia no funcionó en mí y yo sigo siendo pobre. De manera que una de las formas, y usted lo dice en el capítulo, en que Dios elimina mi pobreza, es precisamente habilitándome para dar como Él dio. Porque cuando doy, es clarísimo que la gracia llegó a mi vida. Hay una declaración que yo quiero leer, está en la página 128 y 129 del libro. Elena de White dijo lo siguiente: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió nuestra muerte a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Y a mí me agrada muchísimo leer esto. Él recibió lo que no merecía, para que yo reciba lo que no merezco. Él recibió muerte para que yo reciba vida. Él fue condenado a morir en una cruz como pecador para que yo fuera declarado justo. Entonces, Dios lo que me está dando a mí es lo que yo no merezco. Yo merecía muerte, me da vida. Yo merecía destrucción, me da salvación. Yo merecía condenación, me da justificación. Entonces, lo que Dios me está dando a mí es algo que yo nunca podré alcanzar ni por mi trabajo, ni por mi dinero, ni por mis estudios, porque son cosas que están fuera de la posibilidad humana. Entonces, en este proceso que se llama vida cristiana, cuando yo entro a ella, miren, yo entro con un canasto grandísimo para recibir vacío todo lo que Dios me va a dar. Claro. Entonces, la vida cristiana comienza con un Dios que da, que da lo que yo no puedo conseguir y que se dio incluso a sí mismo. Pero vamos a pasar aquí, a parar aquí y luego venimos con el segundo segmento del programa. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Continuamos con el estudio del capítulo 9 del libro Como Él nos ve. Pastor Herrera, hace un momento usted decía que una de las formas en la que Dios fomenta la experiencia cristiana en nosotros es preparándonos para dar. Es como si ahora Dios nos enseñó a dar, pero nos enseñó Él dándonos. Me gustaría que usted elaborara más ese concepto. ¿Cómo dar forma parte de ese proceso de experiencia religiosa? Usted estaba trabajando una imagen hace un ratito de que cuando nosotros llegamos a Cristo, todos llegamos en bancarrota, con un canasto grande, pero vacío. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace? Habilita nuestra vida. Y uno debe preguntarse,
¿y para qué Dios me da tanto? ¿Para qué perdón? ¿Para qué bendición? ¿Para qué justificación? Todo eso debe tener un propósito. Entonces, en el caso de nosotros, Dios espera que la gracia que hemos recibido nos habilite para compartir de esa misma gracia con otros. Y en el capítulo que estamos usando de base para el estudio, 2 Corintios capítulo 8, esa relación se ve clarísima. Porque el apóstol Pablo comienza a elaborar el tema de la gracia de Cristo. Pero todo lo que está de base a la discusión es una ofrenda que el apóstol Pablo está recogiendo entre las iglesias a las cuales ministraba para llevarlo a los hermanos necesitados que estaban en Jerusalén. Interesante, y usted lo reconoce. Casi nunca destacamos esa parte del ministerio de Pablo. Nos gusta hablar de sus cartas, de su teología, de sus viajes misioneros, de sus grandes expresiones de justificación por la fe. Pero cualquiera que lea, que estudie la vida de Pablo, va a ver que era un pastor muy pendiente del tema de la generosidad, de las ofrendas y de ayudar a los que estaban en necesidad. Era un pastor que de hecho con eso le estaba dando fiel cumplimiento a lo que le pidieron los principales dirigentes de la época, Pedro, Juan, Jacobo, en una reunión que tuvieron en Jerusalén, le dijeron: no se olviden de los pobres. Y Pablo siempre tuvo eso dentro de su ministerio. Era un hombre enfocado en que si tú fuiste bendecido, debe ser de bendición para otro. Entonces, para Pablo no hay tal cosa como decir: yo tengo la gracia de Cristo y que esa gracia no fluya hacia otro. Para Pablo, ¿usted conoce la gracia de Cristo? Pues entonces, muéstrela. Muéstrela exactamente como la mostró Cristo. Y por eso Pablo hizo un llamado a las iglesias de Corinto, de Acacia, de Macedonia, para que se unieran en ese proceso de compartir de lo que Dios le había dado con aquellos que más necesitaban. Es interesante porque en trasponer el ejemplo de Cristo como un Dios que se entrega por nosotros, Pablo entonces pasa a poner el ejemplo de los creyentes de Macedonia y pone el ejemplo de los creyentes de Macedonia en paralelismo con lo que hizo Cristo. Cristo se entrega. Entonces viene, dice Pablo ahora, pero estos creyentes de Macedonia y de otros lugares también están entregando. ¿Pero qué estaban entregando? Estaban entregando una ofrenda. Noten cómo hay una relación directa entre la gracia de Dios, que es un don espiritual, y una ofrenda de dinero, que es un recurso tangible, material, sí. Lo que indica, y de hecho Pablo va a llamar a la misma ofrenda, la va a llamar un acto de gracia, sí. Lo que indica que para Pablo la gracia espiritual de Dios se relaciona con la manera en la que nosotros manejamos lo material. Yo no puedo decir que tengo la gracia de Dios en mi vida, pero que lo material lo manejo a mi antojo. Yo no puedo decir que acepto la gracia de Cristo, pero que con mi dinero y con mis posesiones Dios no puede opinar. Si Dios es tu Dios, Dios tiene que estar al tanto y al control de todas las manifestaciones que ocurran en tu vida, incluyendo la manera en la que tú manejas tus recursos. Y entonces, lo que Pablo quiere presentarnos a nosotros aquí es que así como Dios ofrendó a Cristo por nuestra salvación, nosotros tenemos un deber espiritual de ofrendar para que la obra de la iglesia pueda continuar en otros territorios. Y Pablo menciona, pastor, algunas características que él considera que debe tener una ofrenda que uno va a dar a Dios. Yo voy a mencionar dos de esas características y luego quiero que usted me ayude con algunas más. Pablo dice, cuando comenta sobre la ofrenda en 1 Corintios 16:1, que esa ofrenda debe ser o estar en armonía con la prosperidad que Dios me ha dado. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos dice a nosotros, como un acto de gracia, tú tienes que devolver el 10% de la ofrenda, de tu salario, el 15% de tu salario, el 20% de tu salario. Dios no le pone una cantidad a la ofrenda. Lo que Dios dice es que la ofrenda debe ser conforme a la bendición, a la prosperidad que Él te ha dado. ¿Qué significa eso? Que si Dios a mí me dio 100,
Él espera una ofrenda que esté en proporción a los 100 que Él me dio. Pero si Dios me da a mí 1,000,000, Él espera que esa ofrenda esté en proporción a la prosperidad que Él me dio, que fue de 1,000,000. Es decir, a veces nosotros nos agarramos es que Dios no pone una cantidad. Pero me da la impresión, pastor, que esa expresión, que la ofrenda tiene que ir en proporción a la bendición que Dios te ha dado, pone sobre nosotros una responsabilidad muy solemne a la hora de ofrendar. Si tu ofrenda no está en armonía con la bendición que Dios te dio, tu ofrenda no refleja lo que Dios quiere de ella. En segundo lugar, Pablo dice que la ofrenda tiene que ser generosa. En 2 Corintios 8:2, Pablo dice, refiriéndose a los creyentes de Macedonia, que ellos ofrendaron de su pobreza, pero ofrendaron en riquezas de generosidad. Y eso me llama la atención. Usted puede ser pobre y aún así dar una ofrenda generosa. Y usted puede ser rico y aún así dar una ofrenda que no sea generosa. Así que 2 elementos claves a la hora de dar una ofrenda a Dios: generosidad y proporcionalidad a la bendición que hemos recibido. Es una pena que a veces nosotros vemos estos temas como el acto de ofrendar de manera con un lente muy religioso, ¿no? Me refiero al hecho de que hay personas que entienden que hay que ofrendar porque son miembros de la iglesia. Y en realidad no tiene sentido dar una ofrenda a la iglesia. O sea, bíblicamente hablando no vemos eso. Aunque la entregamos en la iglesia, la ofrenda se ofrece a Dios. Y en ese sentido es un acto de adoración, es un acto espiritual. Y más allá, como dice Pablo, un acto de gracia. Entonces, cuando ofrendo, estoy haciendo exactamente lo mismo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Nosotros pensamos en la cruz, en lo que Cristo hizo como la muerte de Cristo, pero también podríamos verlo como una ofrenda que Dios dio por nosotros. Lo que pasó en la cruz fue una ofrenda, la ofrenda por el pecado de nosotros. Y entonces, eso hay que estudiarlo, eso de la ofrenda a la luz de ese tema de la gracia. Una de las características que Pablo menciona para la ofrenda, esa ofrenda bíblica de gracia, es que debe ser un acto personal. Dice, cada uno de vosotros, 1 Corintios 16, 1 y 2, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Por qué cada uno? ¿Por qué cada uno? Porque el acto de gracia de Dios se manifestó para ti. O sea, el Señor dio su vida por ti, no por otra persona, por ti. Y como tú recibiste la gracia de Cristo, entonces Dios también te ve como alguien que, beneficiado con esa gracia, está habilitado y disponible para también multiplicarla. Pablo también dice que la gracia, la ofrenda, debe ser el resultado o la expresión externa de algo que esté ocurriendo internamente en quien da la ofrenda. Cuando él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, nos invita a hacer un acto de ofrendar que sea reflexivo, no porque me manipulen, no porque alguien dijo que hay que ofrendar, no porque alguien dijo que tenemos que ofrendar por tal cosa para comprar. No. Mi ofrenda es un reflejo de lo que Dios ha hecho por mí. Mi ofrenda es resultado de una gratitud que llevo adentro, de un amor que llevo adentro por Dios, porque Dios me ha dado tanto, me quitó ese problema del pecado, me ha dado esperanza, me ha garantizado un futuro. Yo no sé otra gente, pero yo tengo razones que me obligan, que me impulsan. El amor de Cristo me constriñe, decía Pablo. Y por eso la verdadera ofrenda, la bíblica, no duele. Alguna gente dice, hay que dar hasta que nos duela.
la ofrenda bíblica no duele, porque es una ofrenda de amor, y cuando uno ama a alguien, nunca le duele darle algo a esa persona o hacer algo por esa persona. Pero todos estos cuadros bíblicos de la ofrenda encuentran su sentido, pastor, cuando lo vemos como un acto de gracia, cuando lo comparamos con lo que ocurrió en la cruz. Entonces no es un tema de si me gusta el que está promoviendo la ofrenda, o si el pastor donde yo voy predica bonito, o si mi iglesia necesita un abanico, un aire acondicionado. Por favor, es desnaturalizar la ofrenda, pensar así, actuar así. Dios, cuando Dios te da la oportunidad de ofrendar, te está diciendo, quiero que seas como yo. Quiero que demuestres que eres mi hijo y vivas como yo te he capacitado para vivir, manifestando la gracia. Pastor, voy a leer una declaración de la página 131 del libro. Allí decimos lo siguiente: aunque la ofrenda es una manifestación material, tangible y medible, bajo ninguna circunstancia deberíamos reducirla a simple dinero. Para Pablo, la ofrenda no es una obra de caridad, ni un impuesto para ayudar a los pobres, sino que es una bendición. Así la llama él en 2 Corintios 8 y 9. Es una bendición, es un servicio, es un medio de comunión. Y más importante aún, una expresión de gracia. Y es que, como dijo Elena de White, la gracia de Cristo en el alma desarrolla atributos del carácter que son opuestos al egoísmo, atributos que han de refinar, ennoblecer y enriquecer la vida. Noten, Pablo comienza hablando de la gracia, pero termina hablando de una ofrenda tangible. ¿Por qué? Porque cuando la gracia se derrama en mi vida, el egoísmo desaparece. Por lo tanto, cuando Dios me pide a mí que contribuya con una ofrenda, es porque Dios quiere hacer de mí una mejor persona. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos estudiando el capítulo 9 de Como Él nos ve, así mismos se dieron. A estas alturas quizás usted se pregunte, ¿y qué tiene que ver el tema de la ofrenda con lo que yo soy, con la manera en la que Dios me ve? Yo creo que tiene muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos, porque la ofrenda precisamente es una revelación de lo que yo soy. ¿Por qué encontramos que en 2 Corintios 8 Pablo habla de la entrega que hace Cristo? En Gálatas dice que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pablo dice en Romanos 8 que Dios no escatimó dar a su Hijo, y al darnos a su Hijo nos dará todas las cosas. Y el texto más famoso de toda la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios revela lo que Él es dando. Y cuando a Dios le pidieron una ofrenda, Dios dijo, voy a dar lo mejor que tengo, y lo mejor que tengo es mi Hijo. Pero ¿por qué Dios entrega un regalo de esa naturaleza? Porque ese acto revela lo que Dios es. Revela que no es egoísta, revela que es misericordioso, revela que no hay en él ningún vestigio de un ser que lo quiere todo para sí mismo. Más bien revela un Dios que encuentra la esencia de su ser en darnos, y darnos siempre lo mejor. Pues cuando Dios coloca la ofrenda como parte de las disciplinas espirituales, es porque esa disciplina tiene un impacto directo en nuestro crecimiento espiritual. Porque por medio de ese acto, Dios quiere que nosotros evidenciemos quiénes somos nosotros. Y miren este detalle. Cuando Pablo menciona el caso de los hermanos de Corintios, Pastor Roberto, Pablo no solamente dice que ellos dieron una ofrenda,
sino que en 2 Corintios 8:5 Pablo dice, ellos se dieron a sí mismos. Los de Macedonia. Los de Macedonia, los hermanos, se dieron a sí mismos. Entonces, la ofrenda se manifiesta en algo que yo doy, pero hay algo que todavía va más allá. La ofrenda soy yo, Pastor Roberto. Amén. Y hay que decir, ¿no? Ustedes pueden ir a 2 Corintios 8, 9 y leer todo el contexto de la situación que Pablo presenta allí, pero algunos hechos son evidentes. La iglesia de Corinto era financieramente mucho más poderosa que la de Macedonia. Número 2, los hermanos de la iglesia de Corinto, la gente que vivía en Corinto, estaba en una mejor situación en términos generales que la gente de Macedonia, porque el propio Pablo dice que ellos estaban acabando de salir de una situación calamitosa. Sin embargo, cuando Pablo mira el resultado de la colecta, dice, lo que pasó en Macedonia fue más grande. Queda claro entonces que la ofrenda no puede ser entendida ni medida en términos financieros. No es la cantidad. Hay algo mucho más allá para Dios que debe también funcionar para nosotros. De hecho, la Biblia indica que Dios no está primariamente enfocado en la cantidad, aunque la cantidad refleja de alguna manera si tu ofrenda se parece a la bendición, pero la única ofrenda que tenemos registro de que Cristo haya alabado en el Nuevo Testamento fue la que dio una señora viuda, y en términos de cantidad no era mucho, pero él alabó la actitud, el espíritu y la actitud, porque Dios siempre ve la ofrenda como un acto de entrega, como una gracia. Y por eso, como usted dijo y explica en el capítulo, para Pablo, si la ofrenda no incluye mi corazón, en realidad no ha llegado al punto donde Dios quiere que llegue. No es que no sea importante, pero debemos saber una cosa. ¿Sabe por qué Dios recibe ofrenda de nosotros? ¿Sabe por qué Dios te da la oportunidad de llevar ofrendas a tu iglesia? Porque Dios te está guiando a un proceso en el que tú y yo un día nos entreguemos a nosotros mismos a Él. En realidad, como usted dijo, pastor, Dios no anda detrás del dinero. Hay una ofrenda que Dios quiere y eres tú. La ofrenda eres tú. ¿Sabe cómo Dios nos ve? Él nos ve y dice, yo quiero que Él sea una ofrenda para mí. Dios quiere presumirnos, si podemos usar esa palabra, en el universo. Y decir, mire, ellos son mis trofeos. Ellos son míos. Ellos se dieron a mí. Ellos me pertenecen. Él quiere darse ese lujo. Y el Nuevo Testamento dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia. Él se la va a presentar porque Él tiene ese sueño. Y por eso lo que Dios quiere es que llegue el momento en que yo, Roberto Herrera, mi vida sea una ofrenda. Todas las áreas de mi vida. La forma como yo uso mi tiempo, una ofrenda. Cómo me recreo, una ofrenda. Cómo invierto el dinero, una ofrenda. Mi vida familiar, una ofrenda. Que no haya un rincón oscuro en mi vida. Y a veces, Pastor Vladi, yo veo la dificultad que nos da dar una ofrenda de dinero en la iglesia. Pero entonces decimos, no, yo soy del Señor, estoy dispuesto a darlo todo por el Señor. Pero si fallamos en eso de la ofrenda material, ¿cuándo vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos? Que es a darnos nosotros por completo. Y ese es el punto. Y ese es el ejemplo, exactamente. Ese es el ejemplo. Un grupo de personas que se entregaron ellos, pero que manifestaron esa entrega por medio de un donativo que sería utilizado para fortalecer a la iglesia en Jerusalén. Ese concepto de yo mismo entregarme como una ofrenda se va a presentar en otras partes de la Biblia. En Romanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo habla de que nos presentemos a Dios como una ofrenda agradable, santa y viva. Una ofrenda agradable, santa y viva. O sea, Dios quiere que yo sea esa ofrenda. La vida de nosotros. Dios quiere que yo sea esa ofrenda, pero Dios dice, es que cuando yo te veo a ti, yo veo una ofrenda viva, agradable y santa.
noten el concepto que Dios tiene de mí como el individuo que se va a ofrendar a Él. Dios no se queda mirándome y dice, es que ese es un cojo. En el Antiguo Testamento, o sea, Dios le traía una oveja coja, decía, no, llévese su oveja coja. No quiero oveja coja. Si le traían un toro tuerto, Dios, no quiero un toro tuerto. No. La ofrenda siempre tenía que ser perfecta. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros mismos debemos entregarnos a Dios, es porque Dios nos ve a nosotros como hombres y mujeres que a sus ojos somos perfectos. Somos idóneos, estamos vivos, somos santos. Él nos va a recibir como una ofrenda agradable. Yo no sé por qué nosotros insistimos en considerarnos piojos tuertos, en considerarnos gente inmunda, gente que no sirve, gente rechazada. Quita ese concepto de ti, porque no es el concepto que Dios tiene. Dios te ve a ti como una ofrenda, porque Él considera que tú reúnes las características de esas ofrendas. Es importante, pastor, para terminar este bloque, que detrás de ese acto de Pablo de llevar una ofrenda a Jerusalén estaba el cumplimiento de una profecía mesiánica. Porque Pablo había visto su ministerio como una extensión del ministerio de Cristo y una extensión del ministerio profético que había anunciado Isaías. Isaías había dicho en el capítulo 66 de su libro que llegaría el momento en donde los gentiles serían una ofrenda para Dios y que esa ofrenda se entregaría en Jerusalén. Tú notas que Pablo va a mencionar en 2 Corintios 8 y 9 que no solamente irá él a llevar la ofrenda, sino que va una comitiva. Y cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 20 y 21, el momento en el que Pablo llega, tras haber recaudado esas donaciones en otras iglesias del imperio, Pablo llega con una comitiva de gentiles a Jerusalén. Es como si Pablo le quisiera decir a la gente, miren el resultado del trabajo que hemos estado haciendo. Miren la ofrenda que le traemos a Dios. Y cuando ellos se quedan mirando, se ven que es un grupo de hombres y mujeres que vienen junto con Pablo a traer el donativo material, pero Pablo los presenta a ellos en cumplimiento de lo que había dicho Isaías. He aquí la ofrenda. Qué maravilloso sería que llegue ese momento, y puede ser ahora, donde Dios nos mire y mire al universo y diga, he aquí mi ofrenda, esos hombres y mujeres que dieron su vida por mí y ahora yo los recibo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Venimos con la conclusión del programa. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Impresionante, Pastor Herrera, Pastor Polanco, cuánta profundidad en nuestro estudio de hoy. ¿Qué puede hacer mi iglesia para aprovechar estas enseñanzas bíblicas? Después de haber revisado las ideas presentadas en este capítulo, hemos visto que es un tema de gran riqueza teológica y espiritual. De hecho, hemos sido estimulados aquí para explicar y explorar nuevos enfoques de esta enseñanza bíblica. Como vimos, el plan de las ofrendas es en primer lugar un plan que apunta a Cristo, quien fue la más grande ofrenda jamás dada. Él fue el sacrificio por nuestros pecados, el rescate por nuestra rebelión, el precio por nuestra salvación. Él fue Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo expresa San Juan 1:29. En el Calvario, el cielo se entregó como una ofrenda, y cada vez que ofrendamos, debemos hacerlo pensando en esa ofrenda que se dio por nosotros. Como iglesia, hay también en este capítulo algunas lecciones que sería muy bueno que la tomemos en cuenta. Número 1, debemos fortalecer la base teológica y bíblica en la promoción y enseñanza de argumentos para motivar a los creyentes a ofrendar. Debemos fortalecer la base teológica y bíblica
en la promoción y enseñanza de argumentos para motivar a los creyentes a ofrendar. Es necesario reajustar el enfoque para ver que lo que Dios ha hecho por nosotros sea más importante que la necesidad que pueda tener la iglesia. Todo indica que si logramos entender cuánto le debemos a Dios, nos sentiremos altamente motivados hacia la generosidad. Es vital que cada congregación trabaje en esa dirección. La Biblia enseña que la ofrenda no es un tema que deba presentarse en un marco económico o financiero, sino en un marco espiritual que incluya la gratitud, la generosidad, el amor, el altruismo, perfumado con un espíritu de gracia hacia los demás y de adoración y alabanza a Dios. Estos valores deben enseñarse a cada miembro de la iglesia. Segundo lugar, la iglesia no debe en modo alguno dar la impresión de que lo que importa es que la gente dé algo, sino que se dé a sí misma a Dios. Mucho más que tener un pueblo que le traiga ofrendas, el plan de Dios es que su pueblo sea una ofrenda irreprensible para gloria de Dios. La vida completa debe ser una ofrenda para Dios y debe ser irreprensible, perfecta. Nuestro trabajo, eso que haces para ganar tu sustento y el de tu familia, y la forma en lo que lo hace debería ser algo que puedas presentar a Dios como una ofrenda. Piensa en tus actividades recreativas, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas. Cada uno de estos ámbitos deberían ser una ofrenda aceptable para Dios. Entonces, no hay dudas, el ideal de Dios está mucho más allá de lo que muchos aceptan como suficiente, y por lo tanto, sería ideal que en todas las congregaciones sus miembros puedan decir: la ofrenda soy yo. Cada miembro de la iglesia debería tener un pacto con Dios en cuanto a sus ofrendas y definir personal y voluntariamente un porcentaje de sus entradas para entregarlo en su congregación como ofrenda de amor, a fin de lograr el ideal divino, el ideal bíblico, de que sus ofrendas son proporcionales a las bendiciones recibidas. Apreciados hermanos, escuchemos la conclusión de este capítulo por nuestros invitados. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Qué maravilla ha sido estudiar juntos este capítulo 9. Probablemente usted no había reparado en el hecho de que a través del sencillo acto de ofrendar, Dios nos comunica tantas verdades importantes, ¿no? Nos dice exactamente cómo nos ve, nos dice que para Él somos personas con la capacidad de ser generosos, de actuar como Él actuó, de darnos a nosotros mismos. Y eso significa que ofrendar es sin duda un acto de gracia, un acto espiritual. Así que si estás preguntándote en este momento, ¿cuánto debo ofrendar? Pues ya sabes la respuesta, la ofrenda eres tú. Cuando te des por completo, habrás hecho la ofrenda. Mientras tanto, si no has llegado a ese punto, entonces por lo menos lleva tu ofrenda material de acuerdo a cómo Dios te haya prosperado. Establece un porcentaje para esa ofrenda y gózate de que la gracia que te alcanzó a ti en Cristo, a través de tu ofrenda en la iglesia, pueda hacer posible que esa gracia siga llegando a muchos otros. Estoy contento
de que a nosotros Dios nos incluyó en ese círculo de bendición, en ese círculo virtuoso de gracia. Él vino del cielo, activó la gracia en la cruz, nos dio esa gracia a nosotros y ahora a través de nosotros la está multiplicando en todo el mundo. ¿Cómo no voy a ofrendar si yo vivo por la ofrenda que dio Dios? ¿Cómo no voy a ofrendar si he sido bendecido por Dios? No ofrendar sería lo mismo que decir, yo no he recibido nada de parte de Dios. Y no es cierto, porque como dice Pablo, todos nosotros conocemos la gracia de Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros seamos ricos en Él. Hay una cosa en la que todos nosotros somos ricos, y es en Cristo Jesús. Ojalá que esa gracia se vea palpablemente, sistemáticamente, generosamente, voluntariamente, en ofrendas de amor que podamos presentar a nuestro Dios. Me gustaría concluir leyendo un par de declaraciones de la página 135 del libro, Como Él nos ve. Un día, cuando el platillo cósmico se detuvo delante del Padre, Él dio la más grande ofrenda, la vida de su Hijo. Y así como Cristo se entregó por completo, Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. El cielo lo dio todo por la humanidad y ahora tú y yo debemos darlo todo por el cielo. Amén. No porque estemos obligados a hacerlo, sino porque Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, porque Dios se entregó a nosotros para que ahora nosotros nos entreguemos a Él. Es cierto que como sociedad estamos constantemente glorificando la codicia, pero la gracia de Cristo es el antídoto contra la codicia. La gracia de Cristo radicó en darse a sí mismo. La gracia que actúa en nosotros también nos llevará a darnos a nosotros mismos, porque para Él nuestra vida es la más preciosa ofrenda. Así Dios te ve, como su ofrenda más valiosa en este mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega de Como Él nos ve.